Bueno, acá lo que pueden ustedes ver son movimientos curvilíneos. Lo que está en rojo es la trayectoria que hace un cuerpo curvilínea. Primero hace una curva hacia arriba con la pancita para abajo, después sube como se haría una parábola con las ramas hacia abajo y luego baja. De A hasta C tenemos la trayectoria de la partícula. Entonces ustedes pueden ver que cuando la partícula está en el punto A, esa curva con las ramas de hacia arriba, las ramas de esa supuesta parábola hacia arriba, de ese pedacito, ustedes pueden ver que en ese punto A hay un círculo que está hecho con líneas punteadas, ¿lo ven? Ese círculo significa que es como si fuera en ese sector, es como si hubiera un hipotético movimiento circular. Es parte, ese punto, el A, donde está situada ahí la partícula, es parte de un hipotético movimiento circular, pero en realidad la partícula no está haciendo ese movimiento circular, sino que está siguiendo esa trayectoria curvilínea. Donde está ahí situada la partícula en el punto A, podemos ver que como tiene un hipotético, forma un hipotético círculo en ese punto, va a tener la aceleración radial o centrípeta, que va a apuntar hacia el centro de ese hipotético círculo imaginario. Luego, ven que aparece una nueva aceleración, que es tangente a la trayectoria. Y obviamente, esa aceleración se va a llamar tangencial, ¿sí? Luego, lo que ven es otra aceleración, que es la resultante de las dos aceleraciones, o sea, que la componente radial y la componente tangencial dan como resultado a la aceleración total. ¿Cómo sacarían esa aceleración total? Por Pitágoras. La aceleración total es igual a la raíz de la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Ahora, pensemos esto. Si la aceleración radial, que siempre apunta hacia el centro, lo único que hace es cambiar la dirección de la velocidad, pero no afecta el módulo. La aceleración tangencial, que es tangente a la trayectoria, imagínense un tiro oblicuo, que es tangente a la trayectoria, la aceleración tangencial, ¿qué le haría a la velocidad tangencial? Muy bien, cambia la magnitud de la velocidad. Ustedes imagínense que eso sea un movimiento curvilíneo, como está representado allí, entonces puede ser que en una etapa sea acelerado y que en otra etapa sea frenado. Con lo cual la aceleración tangencial es lo que hace que ese movimiento pueda ser frenado o acelerado, tangente a la trayectoria, con lo cual me va a ir variando la velocidad, ¿sí? El módulo de la velocidad. La aceleración radial solo varía la dirección. Y ustedes pueden ver que en función de cómo va tomando la curva esa partícula, fíjense en el punto B, donde la partícula ahora está situada ahí arriba en ese punto que conforma el hipotético círculo, ¿sí? Y ven que tienen la aceleración tangencial, tangente a la trayectoria, y la aceleración radial que apunta hacia el centro de ese hipotético círculo. Y la aceleración total ahora cambia de dirección, porque es la conformación de las dos anteriores. Si yo comparo esa aceleración total con la aceleración total del punto A, es distinta. Y si comparo la aceleración del punto B con la del punto C, es distinta también. La dirección, el ángulo, todo. ¿Lo ven eso? Bien. Ahora, la aceleración radial se calculaba como la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio del hipotético círculo. Muy bien. Nuevamente acá
tenemos, voy a correr esto, movimiento circular uniformemente variado. Tenemos ahí graficada en ese movimiento circular o trayectoria circular, tenemos graficada en el punto S la aceleración radial y la aceleración tangencial, y por ende son las dos componentes que me da la aceleración total. Muy bien, entonces como vectores nosotros sabemos que la aceleración total está compuesta por el vector de la aceleración radial más el vector de la aceleración tangencial. Ahora, para poder obtener el valor, dijimos que aplicamos Pitágoras, donde la aceleración total es igual a la raíz de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración radial al cuadrado. La dirección de la aceleración tangencial está en la misma dirección que la velocidad lineal o tangencial, ¿se entiende? La aceleración tangencial es tangente a la trayectoria del movimiento. Y la velocidad lineal o tangencial también es tangente a esa trayectoria del movimiento circular. Pero la aceleración tangencial puede ir en igual sentido o distinto sentido de la velocidad. El sentido se lo da la punta de flecha. La dirección es la misma, siempre es tangente a la trayectoria, con lo cual coincide la velocidad con la tangencial en dirección. Pero si los sentidos son iguales de la aceleración y la velocidad tangencial, el movimiento se acelera. Ahora, si los sentidos, las puntitas de la flecha, de la aceleración tangencial y la velocidad son distintos, entonces el movimiento es frenado. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, la velocidad lineal, en función de variables angulares, es igual a la velocidad angular por el radio. Por lo tanto, la aceleración centrípeta, yo voy a poder reemplazar esa v al cuadrado por omega al cuadrado por r al cuadrado. Los radios se simplifican, porque es velocidad al cuadrado sobre el radio, se simplifican los radios y me queda que la aceleración centrípeta es omega cuadrado por r. ¿Sí? Sigamos. Bueno, dirección del vector aceleración. La aceleración tangencial siempre es tangente a la trayectoria en la misma dirección que la velocidad. ¿Sí? En la misma dirección que la velocidad. Puede cambiar el sentido que me lo da la puntita de la flecha. La aceleración radial, o centrípeta, o normal, siempre está dirigido hacia el centro del círculo, en caso de que sea una trayectoria circular, o hacia el centro del hipotético círculo, cuyo punto donde se toma permanece a ese círculo, en el caso de que sea un movimiento curvilíneo, como vimos al principio de la clase, donde uno veía la formación de un hipotético círculo, se imaginaba en líneas punteadas. La aceleración total siempre es la resultante de las dos anteriores, la tangencial y la radial. Bueno, a ver, sigamos. Bien, ¿se acuerdan que cuando teníamos los ejes cartesianos X, Y y Z, para poder mencionar a los vectores que se ubicaban en esos ejes, había vectores unitarios que después le llamábamos versores, que precisamente un versor es un vector unitario que vale 1. Esos versores eran I, J, K. I para el eje X, J para el eje Y, K para el eje Z. ¿Sí? Bueno, acá en el movimiento circular pasa algo similar. Nosotros podemos ver una trayectoria circular donde tenemos la aceleración tangencial, la aceleración radial, y en rojo vemos la aceleración total. ¿Sí? Al lado tenemos nuevamente una trayectoria circular y vemos
que en un determinado ángulo hay algo que, en rojo, que sale fuera, apunta hacia afuera de la trayectoria circular, y otro que va tangente a la trayectoria circular. Muy bien. Las coordenadas intrínsecas, que es el título de esta filmina, coordenadas intrínsecas de la aceleración total, lo que me está pidiendo es que yo a la aceleración total la defina como aceleración tangencial más la aceleración radial. ¿Está? Pero yo necesito identificarlas, porque las dos tienen las mismas unidades, metros por segundo al cuadrado. Profe, cuando dice aceleración radial es aceleración centrípeta, ¿no? Sí, la aceleración centrípeta se puede llamar aceleración radial o aceleración normal, ¿sí? Se puede llamar de las tres formas. Entonces, ambas aceleraciones, la tangencial y la centrípeta, tienen las mismas unidades. Entonces, ¿yo cómo hago para poder diferenciar la tangencial de la centrípeta? Bueno, precisamente utilizo las coordenadas intrínsecas, que una es versor θ y la otra es versor r. Versor θ, o en algunos libros lo pueden encontrar como versor tau, esa coordenada me está indicando la aceleración tangencial, porque el versor θ es tangente a la trayectoria. Y el versor R, ¿sí? ¿Ven la flechita que apunta hacia afuera del círculo en rojo? El versor R me está indicando la componente radial de la aceleración o la aceleración centrípeta. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen la aceleración centrípeta, que es 5 metros por segundo al cuadrado, ustedes le van a tener que poner el signo negativo. ¿Por qué? Porque la aceleración centrípeta apunta hacia adentro y el versor apunta hacia afuera, con lo cual se opone a ese versor. Entonces le pongo menos 5 metros por segundo al cuadrado, versor R. Bueno, si se entendió, sigamos. Bueno, acá tenemos ecuaciones y si se van a la parte de arriba, ahí pueden ver las relaciones entre las variables lineales y las angulares, donde dijimos que la velocidad es omega por r, que si yo quisiera sacar el arco es alfa por r, está ahí arriba donde está remarcado en rojo, en la trayectoria circular amarilla. Allá arriba, Juan, abajo de variables cinemáticas, ahí está. El arco es alfa por r, y si yo quiero sacar la aceleración lineal y relacionarla con las variables angulares, va a ser igual a la aceleración angular gamma por r. ¿Sí? Ahora, las ecuaciones horarias de MCU ya las vimos ayer. Vamos a ir a la ecuación horaria de movimiento circular uniformemente variado, que está debajo. Y ahí lo que podemos ver es que para poder calcular, por ejemplo, el ángulo, el desplazamiento angular en función del tiempo, que es alfa de t, la ecuación va a ser alfa inicial, o sea, el ángulo inicial, es igual a omega inicial por el tiempo, más 1/2 de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Muy bien. Y la velocidad angular en función del tiempo es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo, y eso parece, si hacemos una analogía con movimiento rectilíneo uniformemente variado, recuerdan que era que v en función del tiempo era igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La estructura de la ecuación es la misma, nada más que el movimiento circular, uniformemente variado, colocamos las variables angulares. Bueno, vamos a hacer una comparación entonces del comportamiento de la velocidad
y de la aceleración en los distintos movimientos que hemos visto hasta ahora, desde que iniciamos cinemática. Si yo me pongo a analizar, digo, en el movimiento rectilíneo uniforme, el módulo de la velocidad es constante porque no cambia el valor. Y la dirección también es constante. ¿Por qué es constante? Porque la dirección en un movimiento rectilíneo uniforme es recto. ¿Sí? No es ni circular ni curvo. Es un movimiento recto. Siempre se mantiene la misma dirección. ¿Se entiende, no? Bien. Ahora, como Nicolás dijo bien, la aceleración es 0, porque tiene velocidad constante. Entonces, la aceleración tangencial es 0, la radial obviamente que va a ser 0, porque no es un movimiento circular, sino que es rectilíneo. Por lo tanto, la aceleración total de este movimiento va a ser nulo o 0. Ahora nos vamos a ir al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, acá tenemos velocidad, pero el módulo de la velocidad va a ser variable. ¿Por qué? Porque me aparece una aceleración, que puede ser que el movimiento sea acelerado y la velocidad aumente, o que el movimiento sea frenado y la aceleración disminuya. ¿Se entiende? Entonces, el módulo de la velocidad va a variar, pero la dirección de la velocidad es recta, ¿sí? Por lo tanto, la dirección de la velocidad se mantiene constante. Bueno, en el módulo de vector aceleración, ¿sí? Acá aparece la aceleración que es lineal o tangente al movimiento rectilíneo, ¿sí? Como no es un movimiento circular, no es un movimiento circular, entonces la aceleración radial, centrípeta o normal, va a ser nula, cero. Pero la aceleración total va a coincidir con la aceleración tangencial. Ahora me voy al movimiento rectilíneo variado. Movimiento rectilíneo variado quiere decir que la aceleración que yo tengo está variando, la aceleración tangencial. Quiere decir que en un instante puede ser acelerado, en otro momento, en otro instante de la trayectoria puede ser frenado, y así sucesivamente. Por lo tanto, el módulo de la velocidad tangencial va a variar, va a ser variable. La dirección de esa velocidad va a ser constante, porque siempre estamos hablando de rectilíneo, movimiento recto, una recta. La aceleración tangencial va a variar, porque es la única aceleración que tengo en los movimientos rectilíneos, es la aceleración lineal o tangente a la trayectoria. Es la única aceleración que existe en estos movimientos rectilíneos. La aceleración radial es nula, obviamente, porque no es una circunferencia, y la aceleración total coincide con la aceleración tangencial, es variable. Ahora pasamos, ahora sí, a movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme, la única aceleración que vamos a tener es la radial o centrípeta. Esa aceleración es constante y apunta hacia el centro de la trayectoria de la circunferencia. Por lo tanto, en lo único que afecta a la velocidad tangencial es en la dirección. Entonces, el módulo de la velocidad tangencial es constante, ¿sí? Constante. La dirección es variable. Cuando está arriba en la trayectoria apunta de esta forma, luego hacia así, apunta hacia acá la velocidad, luego viene acá abajo, apunta así. Va variando la dirección de la velocidad, pero no el módulo. En el movimiento circular uniforme no hay aceleración tangencial. La única aceleración es la centrípeta, que es constante.
Por lo tanto, la aceleración total coincide con esa aceleración radial o centrípeta y es constante. En el movimiento circular uniformemente variado, aparece la aceleración tangencial, pero la aceleración tangencial es constante. Entonces, ahora sí tenemos una variación de la velocidad tangencial porque aparece la aceleración tangencial. Tenemos una variación de la dirección de esa velocidad tangencial porque me la está variando la aceleración radial. ¿Sí? Y esta aceleración radial ahora va a ser variable también. ¿A causa de quién? A causa de esta aceleración tangencial. ¿Sí? La aceleración tangencial, que es constante, va a hacer que esta aceleración radial varíe. Por lo tanto, la aceleración total también va a variar. Nos vamos a movimiento circular variable, donde ahora la aceleración tangencial es variable. Por lo tanto, tanto el módulo como la dirección de la velocidad varía, y las tres aceleraciones varían, la tangencial, la radial y la total. En tiro oblicuo, si ustedes se fijan, el módulo de la velocidad, si yo analizo un movimiento, un tiro oblicuo, movimiento parabólico, la velocidad, cuando va subiendo hasta que llega a la altura máxima, la velocidad en I va disminuyendo. Por lo tanto, la velocidad tangencial va a ir variando hasta que en la altura máxima la velocidad en I es 0 y tengo solamente velocidad en X. ¿Sí? Entonces, obviamente, la tangencial, que es la componente de las dos velocidades X y, también va a ir variando. También va a variar el módulo de la dirección de la velocidad, porque cuando subo, el vector apunta hacia arriba. En la parte superior apunta hacia el costado y luego cambia de dirección la velocidad cuando baja. La aceleración tangencial, que es tangente a la trayectoria, la aceleración tangencial también va a ir variando. ¿Sí? Y la aceleración radial también va a ir variando. La que es la misma es la aceleración centrípeta, porque siempre la composición de la tangencial con la radial me va a dar 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad para cuerpos que están haciendo tiro oblicuo, caída libre, etc. ¿Se entiende? Puede ser que la aceleración tangencial varíe, la radial también, pero cuando yo saco la aceleración total por Pitágoras, la composición de esas dos en un tiro oblicuo me da 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad. ¿Sí? La aceleración total. La aceleración tangencial, tangente a la trayectoria, y la radial, que va a apuntar al centro de ese supuesto círculo que conforma la trayectoria de este cuerpo, el hipotético círculo. Si yo hago Pitágoras y saco la aceleración total o resultante, me va a dar en un tiro oblicuo, movimiento parabólico, me va a dar que la resultante, o sea, la aceleración total, es la aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. La aceleración tangencial puede variar y la centrípeta también. Pero cuando yo hago la componente, la resultante, siempre me va a dar 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es el valor de la aceleración de la gravedad. Esto lo que estamos hablando es en tiro oblicuo y movimiento parabólico. Esto es el ejercicio
de la práctica, el ejercicio 24, que yo les había dicho que hagan todo menos 2 ítems. Que ya voy, es el F y el G. El ítem F decía que tenían que sacar el radio de curvatura mínimo de la trayectoria, ¿se acuerdan? Bueno, a ver, ¿cómo calculo yo el radio de curvatura? El radio de curvatura está dado por la velocidad tangencial sobre la aceleración centrípeta, ¿sí? La velocidad tangencial al cuadrado sobre la aceleración centrípeta. Entonces, tengo que pensar en qué momento yo voy a tener el radio de curvatura mínimo. Entonces parto de acá abajo, de esta ecuación, donde aparece que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Y me pongo a pensar, ¿no? De ahí despejo el radio. Y me va a quedar que el radio es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre la aceleración centrípeta. Para que me dé el radio de curvatura mínimo, el mínimo, tengo que tener algo muy grande abajo, en el denominador, y algo no tan grande en el numerador, para que ese valor sea el más chico, ¿no? ¿Es así o no es así? Bueno, entonces, si yo me pongo a analizar en el tiro oblicuo, ¿dónde voy a tener el radio mínimo? Y yo agarro y empiezo a subir, y resulta que en la altura máxima se dan 2 condiciones. La velocidad tangencial solamente tengo en la altura máxima velocidad en X. Porque ¿cómo es la velocidad en Y acá en la altura máxima? 0. 0. ¿Por qué? Porque el móvil da la vuelta. Pero la velocidad en X siempre es constante, ¿sí? Entonces, en la altura máxima solamente tengo velocidad en X. Entonces, la aceleración tangencial también va a ser 0. Entonces, ¿qué aceleración voy a tener ahí? ¿Qué quiere decir? Que en la altura máxima, en un tiro oblicuo, si yo demarcaría acá un hipotético círculo, como hemos visto en las filminas anteriores en línea punteada, la aceleración que iría hacia el centro de este hipotético círculo sería la aceleración centrípeta, que en este punto coincide con la aceleración de la gravedad, ¿sí? O sea, que en la altura máxima tengo la condición de que la única velocidad que existe es la velocidad en X, y que la aceleración total en este punto es toda aceleración centrípeta que coincide con la aceleración de la gravedad y su valor máximo, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, el radio mínimo, que está acá, lo van a poder calcular como la velocidad en X al cuadrado sobre 9,8 metros por segundo al cuadrado. Yo no me acuerdo cuánto les daba la velocidad en X, pero creo que era, si no recuerdo mal, 86,6 metros por segundo. El radio mínimo sería 86,6 metros por segundo al cuadrado sobre 86,6 metros por segundo, todo eso al cuadrado, sobre 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y ahí obtendrían el radio mínimo. G, que decía que hay que calcular la aceleración tangencial, la centrípeta y el radio de curvatura a los 3 y 6 segundos. Bueno, nosotros vamos a calcular solamente para los 3 segundos, después les quedará a ustedes para hacer el de los 6, porque es similar. Yo acá tengo la trayectoria que hace el cuerpo, la trayectoria parabólica. Si yo me pongo a graficar los vectores, velocidad y aceleración, voy a tener que la velocidad, que es tangente a la trayectoria,
va a ser este vector, ¿sí? El vector velocidad tangente a la trayectoria. Este vector velocidad va a tener una componente en X, que siempre va a ser constante, y va a tener una componente en Y, que va a ir variando, ¿sí? Y luego voy a tener una aceleración que es tangente a la trayectoria, que en este caso, porque como el cuerpo está subiendo, el proyectil está subiendo, la aceleración se opone a la velocidad, tiene la misma dirección, pero sentidos opuestos. ¿Se entiende? Esta aceleración tangencial tiene también, vendría a ser la componente tangencial de lo que es la aceleración centrípeta, perdón, de la aceleración de la gravedad. Esta aceleración tangencial es componente de la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad es la aceleración total que ejerce sobre ese cuerpo, es la resultante. ¿La resultante de quién? De la composición de la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. ¿Está? Entonces, la aceleración de la gravedad se compone por la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. Acá volvemos. Si yo me paro en este punto, en este movimiento curvilíneo, y trazaría un hipotético círculo o un círculo imaginario, entonces la aceleración centrípeta estaría apuntando hacia el centro de ese círculo imaginario. Y esta es la aceleración tangencial a ese hipotético círculo imaginario. La resultante de esas dos aceleraciones es la total, que en nuestro caso, en un tiro oblicuo parabólico, es la aceleración de la gravedad. En la medida que vamos subiendo, por ejemplo, en este punto, también tengo velocidad tangencial, aceleración tangencial, por lo tanto voy a tener para la velocidad tangente en este punto, voy a tener la componente en X, la componente en Y, y lo mismo para la aceleración de la gravedad que va a apuntar hacia abajo. Voy a tener la componente tangencial y la componente centrípeta. Si nos vamos a este punto, ustedes ven que tengo la velocidad tangencial que apunta hacia abajo, porque ahora cambió, ya está cayendo el móvil, ¿sí? Entonces la velocidad apunta hacia abajo, la aceleración tangencial también apunta hacia abajo, ¿eh? La aceleración de la gravedad nunca cambió su dirección, siempre está apuntando hacia abajo, y la aceleración centrípeta apunta hacia el centro de ese hipotético círculo que estaríamos imaginando allí. La componente de la velocidad en X apunta hacia el otro lado, ¿sí? Apunta de esta forma. Pero bueno, nos vamos a centrar en el inicio, porque vamos a hablar de el tiempo 3 segundos. Entonces vamos a tener que sacar lo que pide el problema, que es la aceleración tangencial y la centrípeta y el radio de curvatura, los 3 segundos. Nosotros podemos observar que estos dos ángulos, por alternos internos, son iguales. Entonces podemos decir que el coseno de este ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, o sea, que el coseno de θ es igual a B de I sobre B. Y a su vez esto es igual que el coseno de este ángulo es igual al cateto adyacente, la aceleración tangencial, sobre la hipotenusa, que es la aceleración total o la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, como son alternos internos, entonces seguimos y decimos que el coseno de θ es igual a B de I sobre B, que es igual a la aceleración tangencial sobre G. ¿Sí? Entonces, si directamente nos basamos en esto, que BI sobre B es igual a la aceleración tangencial sobre G, teniendo BI, teniendo la velocidad tangencial y teniendo G, puedo sacar la aceleración tangencial. ¿Se entiende? Teniendo 3 de los valores ya puedo sacar la otra. Muy bien. Entonces, yo BI lo puedo calcular. Yo sé que BX
es constante. En un tiro parabólico, Bx es constante. Pero BI a los 3 segundos lo puedo sacar. ¿Y cómo lo saco? Planteando la ecuación horaria de movimiento para la velocidad. BI es igual a 50 metros por segundo, que es la velocidad inicial, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Para qué tiempo? Para el tiempo que me pide el problema, 3 segundos. Entonces BDI es igual a 20,6 metros por segundo. Muy bien, ya tengo BDI y tengo G, pero necesito otra variable más para poder sacar la aceleración tangencial. Entonces, ¿qué me fijo? Y me fijo que al tener Bx y al tener BI, haciendo Pitágoras, puedo sacar la velocidad tangencial total. O sea, puedo sacar esta velocidad teniendo Bx y teniendo BI. Entonces digo que B es igual a la raíz cuadrada de 86,6 metros por segundo al cuadrado, que es la velocidad en X, más 20,6 metros por segundo al cuadrado, que es la velocidad en Y al tiempo 3 segundos. Y con eso saco la velocidad tangencial, en este punto, a los 3 segundos. Entonces, acá ven que la velocidad, esta velocidad, la resultante, que es la tangencial al movimiento, son 89 metros por segundo. Esa es la velocidad que después voy a utilizar para sacar el radio de curvatura, que me está pidiendo. Bueno, ahora sí, vamos a ir a la otra filmina. Bueno, acá tenemos, ya se acuerdan que sacamos la velocidad tangencial que era 89, ¿no? Metros por segundo. Entonces volvemos a la relación de BI sobre B, que es igual a la aceleración tangencial sobre G. Entonces, BI es 20,6 metros por segundo. B es la resultante, o sea, la velocidad tangencial, 89 metros por segundo. G es la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, de acá ya puedo sacar la aceleración tangencial a los 3 segundos. Y eso me va a dar que es 2,268 metros por segundo al cuadrado. Con esta aceleración tangencial, que era una de las cosas que me pedía el ítem G, sacar la tangencial, y ahora me pide que saque la centrípeta también. Bueno, con esa aceleración tangencial y la aceleración total, que es la aceleración de la gravedad, yo puedo sacar la aceleración centrípeta. ¿De qué forma? Aplicando Pitágoras, chicos. La aceleración total es igual a la raíz cuadrada de la tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado. Despejo de acá aceleración centrípeta y me va a quedar que es la total al cuadrado menos la tangencial al cuadrado. Entonces es la raíz cuadrada de 9,8 metros por segundo al cuadrado menos 2,268 metros por segundo, todo esto al cuadrado, metros por segundo al cuadrado y todo esto al cuadrado. La aceleración centrípeta es 9,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Ya saqué la tangencial, saqué la aceleración centrípeta y ahora me falta sacar el radio de curvatura. El radio de curvatura a los 3 segundos la voy a sacar como la velocidad tangencial sobre la aceleración centrípeta. Entonces, la velocidad tangencial es 89 metros por segundo, ¿sí? Que era lo que sacamos acá de esta resultante, es esta velocidad, chicos, esta velocidad. Entonces, el radio de curvatura va a ser 89 metros por segundo, todo al cuadrado, sobre la aceleración centrípeta, 9,53 metros por segundo al cuadrado. Acá me faltó ponerle un 3, ¿sí? Esto es igual a 831 metros. Y ese 831 metros es el radio de curvatura a los 3 segundos. ¿Sí? Ustedes tienen que hacer lo mismo para los 6 segundos. Averiguan la velocidad en I a los 6 segundos y hacen exactamente el procedimiento igual como está acá.